Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República por Acción Popular. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Muy buenas noches. Omar, muchas gracias por la invitación. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bueno, varios temas que han quedado pendientes ya de alguna manera en los últimos días. El Congreso de la República se abocó a algunos temas importantes. Probablemente uno de los más importantes tenga que ver con citar de urgencia a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que presentó ya su carta de renuncia, y también se archivó la ley Mordaza. Pero me gustaría abordar un tema de fondo y muy importante que tiene que ver con un cambio en el sistema de gobierno, que es justamente ir hacia un sistema bicameral, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, donde en el fondo del asunto, cuando uno conversa con los congresistas incluso y con gente que sabe de este tema, hay cierto consenso de ir hacia la bicameralidad, incluso de retornar a la reelección parlamentaria. Sin embargo, vimos recientemente que esto no se socializó bien y no se alcanzaron los 87 votos que se necesitaban para no ir a un referéndum. ¿Qué pasó? No hay ese nivel de consenso en el Congreso. El tema no es la bicameralidad, el tema es quién lo presenta, quién lo quiere, quién lo pide, quién lo aprueba. El Congreso está tan desprestigiado con 5 o 6% y entonces la gente duda rápidamente de lo que están haciendo. Y en este tema de la bicameralidad hay una norma allí metida en el proyecto de ley que dice que puedes tú, siendo parlamentario, postular al Senado y inclusive si es 45 años del Senado, que me parece una edad adecuada, si tienes menos edad de los 45 y has sido parlamentario antes, puedes postular también. O sea, una persona de mucha calidad que no ha sido parlamentario antes y que tiene menos de 45 años no puede ingresar, pero cualquiera de estos mochasueldos, claro, que sí han sido antes parlamentarios sí pueden entrar, me parece absurdo. Entonces, ese tipo de disposiciones adicionales al proyecto, a la estructura del proyecto, le hacen daño al proyecto. Y además, ¿no? Nuevamente, si se quiere retornar a la reelección parlamentaria, que para muchos debería ser lo adecuado porque hay una necesidad de línea de carrera, pues que lo pongan expresamente en la norma, que no se trate de camuflar. Exactamente. Además, en todo caso, yo siempre estoy de acuerdo con la bicameralidad, mi partido está de acuerdo con la bicameralidad. El presidente Belaúnde era un fanático de la bicameralidad, el doctor Paniagua, que era un constitucionalista, escribió mucho sobre la bicameralidad. O sea, todos hemos estado de acuerdo, creo que fue un error gravísimo del fujimorismo hacer el Perú una sola cámara y pequeña. Hay que recordar que cuando se aprueba una sola cámara y pequeña de 120 miembros, creo que era, a un país de hoy día 33 millones de habitantes, en ese momento creo que era 28 o 30, pero hay que recordar que el primer Congreso del Perú, el primero, el año 1822, tenía 80 parlamentarios para un país de 1 millón de habitantes. Ahora tenemos un país de 33 millones de habitantes con 130 parlamentarios en una sola cámara, pero una cámara, esa era fundacional. Pero si tú tienes que hacer una política de fiscalización y de legislación constante y permanentemente, las dos cámaras te ayudan mucho. Todos los proyectos de ley tontos y absurdos que salen y equivocados podrían ser revisados y modificados en Víctor la Cámara Andrés, Alta. Permítame, la policía. Seguimos conversando con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, y hablamos de la necesidad de una bicameralidad. Pero, Víctor Andrés, a ver, yo entiendo que es un cambio importante y necesario, pero así hagamos un Senado, que este Senado crezca, haya mayor reflexión. ¿Cuánto realmente va a cambiar de las leyes si no tenemos buenos representantes? Bueno, es que eso es fundamental, pues. Es fundamental que haya buenos representantes, ¿no? De hecho, el solo hecho, teniendo en el supuesto y negado caso, digamos, que elijamos mal, elegimos a los mismos de siempre, actuales, siempre el contrapeso es bueno. Inclusive entre malos, el contrapeso es bueno. Siempre el contrapeso y la revisión de lo que tú haces, de lo que hace el que está abajo, siempre será un poco mejor de que salga todo sin ningún tipo de revisión, ningún tipo de estudio o de observación. Porque hoy día observa el proyecto el gobierno, pero hemos visto que en el año pasado han habido, en el Congreso pasado en realidad,
hubieron 350 observaciones en un año. Wow. O sea, si hubiese un Senado, no habría esas 350 observaciones. Y muchos se cayeron en el TC, además. Así es. Y otros acaban en el TC. Habrían habido 20 o 30 o 40, nada más. Pero, o sea, el Consejo de Ministros se ha convertido en un Senado que observa las leyes. Y eso no es bueno. ¿Por qué pierde agilidad y pierde seriedad la propia norma? Entonces, es bueno que la norma salga mejor hecha del Congreso. Y la única manera que salga mejor hecha es si se revisa 2 veces. 4 ojos ven más que 2. Y ahora, es una cosa elemental. Y en esa reforma, ¿qué hacemos con la Comisión de Ética? Porque lo que está pasando es una vergüenza, que dicho ese paso preside la señora Carol Paredes, de Acción Popular. Sí, bueno, ahí hay 2 cosas. Para terminar en la bicameralidad. Se ha aprobado la no reelección en un referéndum hace relativamente poco debido pues a la insistencia del señor Vizcarra, que en ese momento tenía ciertos resortes populares y pudo convencer al pueblo que vote en contra de la reelección. Pero acuérdate por qué lo hicieron, porque camuflaron, hay un tema que le quitaba poder al Ejecutivo. Pero no era exacto. Porque Vizcarra estaba a favor de la sí, estaba a favor, pero cambió. Alguien le comentó que había una pequeña modificación que no fue tal. Pero como Vizcarra es un hombre muy ignorante y muy impulsivo, pues automáticamente cambió de parecer y dijo hay que tirarse abajo. Entonces, ahí hay un referéndum que me parece que de alguna manera hay que esperar un mejor momento para eliminar la reelección. Pero lo que sí se puede hacer es lo que se han hecho en México. En México, que fue el único país que yo recuerde en América Latina y quizás en el mundo, que prohibió la reelección, es México en el famoso PRI, por la Revolución Mexicana, que era sufragio libre, no reelección. Era un viejo dicho que ellos tenían, y la no reelección iba en todas partes. Pero durante 70 años el diputado podía postular al Senado y viceversa, y los alcaldes igual. Entonces, esa solución, bueno, se puede obtener, pero implementar la reelección abiertamente, habiendo habido hace poco un referéndum, me parece que en este momento sería contraproducente. En todo caso, habría que hacerlo más adelante. Ahora bien, volviendo al tema de la Comisión de Ética, que recientemente ha blindado a 2 mochasueldos, ¿no? Y va a brindar a todos. Y va a brindar a todos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero por eso es que es mejor que el Congreso, con la modificación de su reglamento, claro, es muy difícil que ellos lo puedan hacer, hay que crear una comisión de ética externa que pueda revisar los casos por encargo del Congreso y recomendar sanciones, que al final las sanciones tienen que implantarse el Congreso, ¿no? Pero por lo menos recomendar. Entonces, la función que hace la Comisión de Ética puede hacer una comisión externa que puede estar constituida por expresidentes del Congreso, que puede estar constituida pues por personas notables, ¿no? Y que ellos recomienden, vean el caso y recomienden ese tipo de cosas. Porque hay que recordar que la Comisión de Ética lo que tiene que hacer es cuidar la imagen del Parlamento, la imagen de la conducta de los parlamentarios. Claro. No tiene por qué probar nada. Simplemente, si hay una actitud que le hace daño a la imagen de un congresista que es el padre de patria, debe ser sancionado. Es como funciona además, entiendo, en Estados Unidos. Así es, exactamente. Pero acá no hay pruebas. Claro. Y bueno, no. Y todos nos rascamos la espalda, ¿no? Sí, así es. Ahora, quería para terminar, Víctor Andrés, tu análisis sobre lo que hemos visto esta semana, que es realmente muy llamativo, ¿no? La fuerza que ha mostrado la señora Keiko Fujimori. Sale de una conferencia y dice, a mí no me gustan estos 4 ministros. Miki Torres, también en una entrevista en Ampliación, decía al señor Otárola se le pasean las tortugas. La presidenta aparentemente escucha esto y bueno, lo que hemos visto es la renuncia de la señora Rosa Gutiérrez. ¿Cambia el escenario político de tu punto de vista? Bueno, yo creo que ella quiere hacer oposición. Bueno, de hecho tiene un partido que está, entre comillas, en la oposición en el Congreso, pero hay una cohabitación. Sí, claro. Hay una cohabitación clarísima, ¿no? El Congreso no está fiscalizar a la prensa. Ustedes fiscalizan, el Congreso no. Está legislando a empeñones y representando, bueno, tenemos a la señora Digna Calle que nos representa en Florida, ¿no? Entonces, y que tampoco se ha hecho nada con el respecto, porque está violando un mandato. Así es. Un mandato electoral, un mandato del pueblo. Pero acá nadie tampoco ha dicho nada, la Comisión de Ética no ha dicho nada. Entonces yo creo que la señora Keiko tiene todo el derecho de participar.
ahora ha reaparecido después de la enfermedad que tuvo, según parece, me parece que lo hace muy bien, en buena hora. Pero claro, no debe ser la única. ¿Dónde están los otros líderes políticos? Porque hay líderes de partidos que están en el Congreso, pero hay también líderes de partidos que no están en el Congreso que deberían pronunciarse igualmente. Porque lo que necesita este gobierno es una fiscalización. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Como siempre, Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República. Vamos rápidamente.